Ya, ahora sí. El tema de distribuciones bivariantes. El análisis estadístico frecuentemente se va a realizar entre dos variables, ¿no? La variable y y la variable x, como describimos matemáticamente. Una variable y que podría representar la altura y la variable x el peso. Podríamos tener también otro tipo de variables, ¿no? En sí estamos analizando cuál es la relación de una variable respecto a otra. Vamos a querer analizar cuál es la asociación que existen entre esas dos variables, cómo están relacionadas. Muchas variables tienen bastante relación entre sí y algunas no pudieran tener ninguna relación. Entonces, en este ejemplo tenemos la altura en centímetros de 9 individuos y el peso en kilogramos. Para una altura de 162 se tiene un peso de 61 kilos, para una altura de 154 un peso de 60 y bueno, para una altura de 163 tenemos un peso de 68, ¿no? Nos describen datos y estos dos variables, tanto la altura como el peso, podemos representarlo en un sistema cartesiano, que gráficamente va a representar un diagrama de dispersión. Ahí tenemos el diagrama de dispersión. En el eje X está representado la estatura de los individuos y en el eje Y representamos el peso. Y ubicamos, ¿no? Para una estatura de 1,61 se tiene un peso de 50 kilos. Entonces, podríamos ir ubicando las distintas observaciones que son resultado de la toma de muestra del peso y de la estatura. Entonces tomamos esas estaturas de los individuos y observamos, ¿no?, cómo se van graficando las frecuencias. Tenemos aquí otro ejemplo. Para un peso de 76 kilos, el individuo mide 187. Tenemos el eje Y y tenemos el eje X. Y matemáticamente representamos Y en función de X. Ahora, ¿cómo interpretaríamos esto? Esto quiere decir que el peso estaría en función de la estatura. Eso nos representaría el diagrama de dispersión. Quiere decir, para determinado peso se tendría una distinta estatura. Podríamos, pero también interpretarlo en el otro sentido. Para una determinada talla se tendrá que tener un peso, que generalmente es lo que en nuestra actividad médica utilizamos, ¿no? Porque calculamos la estatura que ya va a estar determinada y que esa estatura es una variable que, bueno, en alguna medida lo podemos manipular, pero dada cierta edad ya no vamos a poder manipular. Pero lo que sí podríamos nosotros cambiar, reorientar y manipular es el peso, ¿no? Quiere decir que para una determinada estatura existe un determinado peso y sí, con algún tratamiento, con el tema de algún diagnóstico oportuno y adecuado y una dieta adecuada, se podría modificar el peso, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos observaciones, las podemos representar gráficamente en el sistema cartesiano. Utilizamos el primer cuadrante y estadísticamente esto se denomina un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión describe un conjunto de observaciones. Un conjunto de dos observaciones en este caso, ¿no?, para el sistema cartesiano.
la estatura y el peso. Podríamos hacer un análisis. Tenemos una relación positiva directa entre estas dos variables. Quiere decir que hay una relación entre la estatura y el peso de los individuos. Fíjense, si trazaríamos una recta que pase por el medio de las observaciones, nosotros podríamos obtener el promedio del conjunto de estas observaciones y podríamos proyectar en el tiempo cuál va a ser el resultado para una determinada estatura, un determinado peso. Entonces, lo que estamos haciendo es regresionar. Quiere decir, a partir de datos históricos, nosotros podemos conocer ciertos valores, ¿no? Algunas observaciones observamos que van a estar por encima de la recta que hemos trazado y algunas van a estar por debajo. Y lo que esto se llama es regresión, la recta de regresión, que pasa por el promedio del peso y por el promedio de las estaturas de los individuos de los cuales hemos obtenido las observaciones. Observamos que hay una asociatividad positiva, pero también podría ser nuestros datos de manera una relación inversa, indirecta en este sentido. Pero, dado el ejemplo, tenemos una relación directa. Quiere decir que están asociados las variables estatura con peso. La covarianza. La covarianza nos indica el grado de relación entre las dos variables que estamos analizando. ¿Cuál es el grado de asociatividad de esas dos variables? Si es directa, es indirecta o nula, ¿no? Podemos, dado dos variables y las observaciones respectivas, podemos calcular su covarianza, la covarianza X y Y. Si el valor es mayor a 0, la relación entre las dos variables es directa. Si la covarianza es el resultado de la covarianza es menor a 0, la relación es inversa. Y finalmente, si la covarianza es igual a 0, no existe relación entre las dos variables. Cada una de las variables son independientes, ¿no? El caso de nuestro ejemplo, hay una relación directa entre las dos variables. Quiere decir que nuestro valor va a ser mayor a 0. Como ejemplo, podríamos dar una covarianza 0 si tal vez podríamos considerar el peso, podríamos considerar o la estatura. A ver, podríamos decir la estatura estará la estatura en función de los viajes turísticos que yo realizo. Quiere decir, la estatura estará en función de los viajes. Me parece que no existe mucha relación, ¿no? Tal vez podríamos relacionar la estatura con el clima, pero con el número de viajes no. Ahí seguramente la covarianza va a ser 0. Y cuando la covarianza es igual a 0, nuestras observaciones están dispersas en nuestro cuadrante, ¿no? Así, a manera circular, y están en todo lado, ¿no? En cambio, cuando es la relación positiva, es notoria la recta de regresión que yo podría calcular. ¿Cómo calculamos la covarianza? Existe una formulita. La covarianza de X y Y es igual a 1 sobre n por la sumatoria del producto de las diferencias de las variables respecto de sus promedios, ¿no? 1 sobre n es igual a la sumatoria del producto. Estamos multiplicando el producto
de cada una de las observaciones respecto de sus medias muestrales. Entonces, de la variable x, x menos el promedio, y menos el promedio. Entonces, obtenemos el promedio de nuestras observaciones, el promedio de las alturas, el promedio de los pesos, y podemos tener estos dos promedios y hacemos la diferencia para cada una de las observaciones, para cada uno. 62 menos el promedio, ¿no? de lo que nos va a salir. Posteriormente vamos a estar con ejemplos y en sí esa suma multiplicamos los productos, sumamos y lo dividimos entre n. Sería la fórmula de la covarianza. Unos pequeños espacio de tiempo para que ustedes puedan analizar. Si hay alguna pregunta, me la puedan formular. Generalmente vamos a ir trabajando con dos variables, ¿no? Para poderlas graficar. Cuando ya vamos trabajando con más de dos variables, tenemos funciones multivariantes, ¿no? Que es otro acápite que posteriormente lo vamos a ver, ¿no? No solamente la relación va a ser una a una, sino la relación en el análisis de las variables va a ser 1 a 2, 1 a 3, etc. Entonces podemos seguir avanzando. El signo de la covarianza nos describe si la nube de puntos es creciente o es decreciente, en otras palabras. Y bueno, no expresa la relación. Fíjense, ahí está la nube de puntos, el signo de la covarianza. Puede ser positiva, repetimos, positiva. Puede ser negativa o podría ser cero cuando tenemos en este sentido. Cuando están distribuidas alrededor. Otro estadístico bastante importante que se maneja en estadística es el coeficiente de correlación lineal. Y bueno, este coeficiente de correlación lineal ha sido formulado por Carl Pearson, quien realizó investigaciones iniciales acerca de la correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, correlación lineal, nos indica el grado de relación lineal entre las variables. Lo determinamos, o el coeficiente de correlación es igual a la covarianza de x y dividido entre el producto de las desviaciones típicas de cada una de las variables. S representa la desviación típica de la variable x, S representa la desviación típica de la variable y, ¿no? Aquí está. Podría tomar valores dentro del intervalo -1 y 1. Entonces podría ser -1, 0, 1, etc. ¿no? Las variables son incorrelacionadas cuando el coeficiente de correlación es igual a 0. Cuando el valor nos da igual a 0, entonces no hay relación. Relación lineal perfecta cuando R es igual a 1.
Relación lineal perfecta quiere decir que toda la nube de puntos van a estar exactamente en la recta de regresión. Eso sería perfecta. Que, bueno, es un caso más que teórico. Y también podríamos tener relación inversa, ¿no? Entonces, si obtengo, por ejemplo, un R del 90%, 0,90, 0,9, quiere decir que el 90%, inicialmente el signo es positivo, hay una relación directa. 0,9 significa que las observaciones en un 90% se están acercando a la recta de regresión. En otras palabras, que un 10% de las observaciones estarían fuera de la recta. En un 90% estarían acercándose y estarían bastante cerca, ¿no? Si dice 1 es perfecta. Si es menos 1, la relación, el signo negativo me indica relación indirecta y 1 sería relación indirecta perfecta. Entonces, cuanto más cerca esté a 1 o menos 1, mayor será el grado de relación entre las dos variables. ¿Alguna consulta de parte de algún participante? ¿Consultas? Ya. Entonces, podemos seguir avanzando. Tenemos ejemplos de correlaciones positivas. Ahora sí, continuamos. Podemos observar una correlación, podemos comenzar en este sentido, 0,99. Si graficamos la recta de regresión, fíjense, en un 99% las observaciones podrían estar en la recta de regresión y se están ajustando bastante a la recta de regresión y casi nos estamos acercando a R igual a 1. Cuando es 1, todas las observaciones están en esa recta de regresión, ¿no? Es una relación positiva entre la variable Y y la variable X. R es igual a 0,8. Habíamos indicado que R, el intervalo o el rango y los valores que puede asumir es desde menos 1 hasta 1. Entonces, 0,8, si yo grafico una recta de regresión, fíjense, va a haber más observaciones que van a estar fuera de la recta de regresión. Pero de todas formas, el signo es positivo, una relación positiva. Nuestra pendiente es positiva, aquí también el signo es positivo, es 0,8. El 80% aproximadamente, ¿no? Se están acercando a nuestra recta de regresión. En este otro ejemplo, 0,1, ¿no? Un valor bastante bajo.
Ahí está. Fíjense, si trazamos tal vez unas 2 o hasta 3 observaciones del total de las observaciones, no se van a acercar, ¿no? Van a estar más separadas, más alejadas, en otras palabras, a la recta de regresión. Son ejemplos de correlaciones positivas. Tenemos los ejemplos de correlaciones negativas. Ustedes pueden observar que la relación es indirecta, inversa, por lo tanto la pendiente es negativa. R, el signo vamos a observar como es negativa, el signo va a ser negativo para todos y un R con 0,99 menos 0,999 es casi perfecta, ¿no? Si graficamos, podría ser así, un punto va a haber por el cual no va a estar en la recta ajustada. Es una correlación negativa casi perfecta. Perfecta habíamos indicado que R es igual a menos 1. También podríamos tener un R menos 0,95. Va a haber algunas observaciones que van a estar fuera de nuestra recta de regresión. El negativo quiere decir hay una relación inversa e indirecta. La correlación R igual a menos 0,5 de la misma forma. Casi la mitad de las observaciones van a estar bastante cercas o van a ser cercanas a las rectas de regresión, las otras van a estar alejadas. Ahora, ¿por qué llamamos una relación positiva? Porque si observamos un punto, si se incrementa la variable y, también va a haber un incremento para la variable x. ¿No? Ahí está. Fíjense, como consecuencia de un incremento en la variable y, también sucede un incremento en la variable x, ¿no? Una relación positiva. En cambio, es una relación inversa negativa, una correlación negativa, porque si consideramos un aumento, un punto, ¿no está aceptando? Bien, ahí está. Si consideramos cualquier punto, cualquier observación, si disminuye, por ejemplo, nuestro valor, entonces aumenta el valor de la otra variable. Fíjense, está habiendo una disminución, pero para la otra variable hay un aumento, una relación indirecta. Si aumenta una variable y disminuye la otra. Regresión lineal simple. La regresión lineal simple nos permite predecir el comportamiento de una variable en función de otras u otra variable. La variable y es la variable dependiente, se denomina también, habíamos mencionado, predicha o explicada. A su vez, la variable x es la variable independiente, se denomina también predictora o explicativa. En matemáticas tendríamos simplemente esta relación. Y es igual a f de x, que es una relación exacta, ¿no?
asignamos un valor a la variable x, inmediatamente asume otro valor la variable y. Pero habíamos mencionado que la estadística no es una ciencia exacta, por lo tanto tenemos un error. Se denomina el error aleatorio, resultado de esta regresión. Entonces, podemos ir controlando las dos variables, pero el error es no controlar. ¿Y qué viene a hacer el error? Viene a comprender las otras variables que afectan a la variable y, pero que no están incluidas en nuestro modelo. Una variable no solo va a depender de otra variable, sino van a haber muchas otras variables que afectan a la variable y, pero que la significación y el grado de efecto que tiene hacia la variable es mínimo. Y a eso lo adicionamos, todas esas variables lo sumamos con el término aleatorio, que se denomina error muestral. Por eso que dice no controlable y no depende de x. Podemos establecer la relación entre y en función de x, tal vez un coeficiente del 90%. El 90%, la variable x está explicando en un 90% la variable y el otro 10% estaría en el término de error. Esta simbología corresponde al error muestral. En cambio, cuando hablamos de error poblacional, se simboliza con la letra griega mu, ¿no? Siempre diferenciamos lo que es una población y lo que es una muestra. El análisis que estamos haciendo es a partir de una muestra. La regresión nos va a permitir comprender, conocer, analizar el comportamiento de una variable conociendo el dato histórico de la otra variable. Un modelo de regresión lineal simple podríamos simbolizarlo por y es igual a más b por x más la perturbación, el término estocástico. A representa la intersección que se tiene al eje y. En cambio B, la pendiente o el ángulo de inclinación. Y E, el término de error. El ajuste que podríamos hacer lo podríamos simbolizar con y asterisco, nuestra recta de regresión. Esta es la real, pero podríamos estimar una recta de regresión que va a ser igual a más bx, donde prescindimos del término de perturbación y simplemente queremos ver cuál es el grado de relación inicialmente entre la variable y la variable x, si hay alguna relación, y posteriormente calcular cuál es el grado de relación que existe entre estas dos variables. A, la ordenada al origen, constante, B, la pendiente de la recta, y bueno, E, habíamos mencionado la perturbación o el residuo. Quiere decir, del valor estimado, está aquí con asterisco y en algunos textos va a estar con un sombrerito, porque es estimación, menos el valor real. Se denomina residuo o error de aproximación. Entre la recta que estamos estimando menos el valor de la observación para el eje y. En alguna oportunidad podrían coincidir, pero rara vez también lo podrían hacer, ¿no? Podría ser una coincidencia, ¿no? Si estos dos valores coinciden. Si el valor en sí de E nos da igual a 0. ¿Cómo se estima la recta de regresión? Una de las técnicas es la de mínimos cuadrados, de tal manera que encontramos los valores de A y B
que minimicen los errores de estimación. Quiere decir que la diferencia entre los valores observados y nuestras rectas de regresión sean mínimos. Y a partir de eso se obtienen dos ecuaciones, las cuales que son resueltas y podríamos tener el valor de B. El valor de B de la pendiente va a ser igual a la covarianza de X y Y sobre la varianza de la variable X. ¿Alguna consulta? Entonces, podríamos ver lo que es el coeficiente de determinación, R al cuadrado, que mide el grado de ajuste de la ecuación de regresión. R al cuadrado, el coeficiente de determinación, puede estar dentro del intervalo comprendido entre 0 y 1. Cuando el ajuste es bastante bueno, el coeficiente de determinación será muy cercano a 1. Cuando el ajuste es malo, será cercano a 0. También se denomina porcentaje de variabilidad, que es explicado por el modelo de regresión. En el modelo de regresión simple, este coeficiente es igual al cuadrado de la covarianza de X y Y dividido entre el producto de las desviaciones típicas de la variable X y de la variable Y. Sin embargo, pueden existir otros modelos de regresión. La relación no puede ser lineal, sino también puede ser una parábola, puede ser una relación cúbica que podría existir. Cuando se presenta estos casos, nosotros tenemos que linealizar. ¿Cómo se linealiza una función que no es una recta? Podemos sacar el logaritmo, ¿no? Podemos ir calculando el logaritmo y con eso podemos ir linealizando nuestro modelo de regresión. Vamos a seguir analizando el tema de regresión. Es importante establecer el grado de asociatividad que existe entre dos variables. En ese sentido, en la estadística podemos obtener una tabla de las observaciones, una tabla de distribución de las observaciones, y a partir de la gráfica de cada uno de los puntos que representan las observaciones se podría estimar una recta. Esta recta podría ser dependiente positiva o dependiente negativa, habíamos indicado. Ahí está. ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando nosotros estamos regresionando? El de estimar una recta que pase por el promedio de cada una de las observaciones para que a partir de esta recta podamos estimar a futuro. Tenemos un punto que representa un dato para el valor y a su vez representa otro dato para el valor X, que es el valor real. En cambio, Y calculada viene a ser aquel valor que está pasando por la recta de regresión. Son los valores reales y aquí tenemos el valor calculado. Entonces, vamos a tener un error.
El error va a ser la diferencia de la observación respecto a la recta de regresión. Quiere decir que hay una diferencia y algunas observaciones van a estar por encima de nuestra recta de regresión y algunas observaciones van a estar por debajo de nuestra recta de regresión. Algunos errores, por lo tanto, cuando estén por encima van a ser positivos y algunos errores cuando estén debajo van a ser negativos. Entonces tendríamos diferencias positivas y negativas. Graficamos cada una de nuestras observaciones y queremos estimar esta recta. Un ejemplo de una regresión exponencial. No siempre van a ser lineales, habíamos mencionado. En este caso es no lineal y tenemos el ejemplo de regresión lineal. El método que nos permite realizar el ajuste es el método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados nos expresa que la sumatoria de los errores al cuadrado tienen que ser mínimos. Ya. Habíamos mencionado que vamos a ir graficando las observaciones y vamos a ir calculando los errores. Quiere decir el valor real menos el valor calculado. Tendríamos la recta de regresión calculada. En las anteriores diapositivas estaban con A, pero ahora podemos empezar con alfa más beta x, que es la alfa, la intersección con el eje y beta representa el ángulo de inclinación de nuestra recta. El error, por lo tanto, va a ser y sub j menos y sub c. Quiere decir el valor real menos el valor calculado. Pero, a su vez, la recta o el valor calculado representa a la recta que estamos estimando y estamos reemplazando, ¿no? Y sub j menos y calculada. Y calculada es la recta de regresión, que es igual a alfa menos beta x. También podríamos calcular los errores con respecto a la otra variable. Y tuviéramos y sub i menos alfa menos beta x sub i. Desde 1 hasta n. Lo que queremos hacer es que estas diferencias sean mínimas, lo más mínimo. Quiere decir que nuestro ajuste esté por el centro de nuestras observaciones. Entonces, el método de los mínimos cuadrados indica que la sumatoria de los errores debe ser mínimo, pero se opta en elevar al cuadrado porque habíamos mencionado las diferencias cuando estén por encima de nuestra recta van a ser positivas y cuando estén por debajo van a ser negativas. Para solucionar este problema matemático lo elevamos al cuadrado. Elevando al cuadrado, las diferencias que nosotros obtengamos van a ser todas positivas. Entonces el método del mínimo cuadrado nos indica que la sumatoria de los errores al cuadrado debe ser mínimo. Entonces reemplazamos lo que es el error es igual a y sub i menos alfa menos beta x sub i elevado al cuadrado, tal como está elevado al cuadrado. Para minimizar los errores,
aplicamos el término de sumatoria. Aplicamos el término de sumatoria. La sumatoria de y sub i va a ser igual, si introducimos a lo que es alfa, vamos a tener, la sumatoria se convierte en n alfa, más beta por la sumatoria de x sub i, ¿no? Entonces, estaríamos minimizando. Son las dos rectas de regresión. Resuelto esto, ¿qué tenemos que hacer? Para minimizar hay que hallar las derivadas y obtendríamos las ecuaciones lineales. La primera ecuación lineal es la sumatoria de y sub i desde 1 hasta n es igual a n alfa más beta por sumatoria de x sub i desde 1 hasta n. Es la primera ecuación estimada. La segunda ecuación estimada, la sumatoria del producto de ambas variables desde 1 hasta n, es igual a alfa por la sumatoria de x sub i más beta por la sumatoria de x sub i elevado al cuadrado. Entonces, estas dos son las ecuaciones estimadas. Se denominan también ecuaciones normales. Resolviendo el sistema de ecuaciones 1 y 2. Obtenemos que la recta calculada es igual al promedio de la variable y más beta por el producto de la desviación de los valores de la variable respecto del promedio. A esto llamamos desviación. El valor real menos el promedio. Y a su vez el valor para beta va a ser igual a el cociente de n por la sumatoria de x sub i por y sub i menos la sumatoria del producto de ambas variables dividido entre n por la sumatoria de x sub i elevado al cuadrado menos la sumatoria de x sub i elevado al cuadrado. Lo que nos interesa cuando estamos calculando es la pendiente, el ángulo de inclinación, y nos interesa hallar la intersección con el eje y. Y a eso representa, ¿no?, el valor de beta y de alfa. Ahí está el valor de beta. Y podríamos ver un pequeño ejemplo. Tenemos los ingresos y los gastos, ¿no? Tenemos las dos ecuaciones normales. La sumatoria de y sub i nos da 10,50, n es igual a 6, son 2, 4, 5, 6 observaciones. El valor de la sumatoria de x sub i nos da 11,40. Para la primera ecuación. Para la segunda ecuación hallamos el producto de x sub y sumamos ese valor, que nos da 20,62. Alfa lo mantenemos, la sumatoria de x sub i habíamos mencionado que es igual a 11,40. Beta no conocemos, la sumatoria de x sub i elevado al cuadrado 22,36. Bien, estamos mencionando que x es la variable ingresos y y es gastos. Quiere decir que los gastos están en función de los ingresos.
como hemos hallado el valor de la sumatoria de y sub y es los gastos y x son los ingresos, entonces sumamos 230 más 2 más 180 más 160 más 150 más 130. Eso nos da la sumatoria de y sub i. Sumatoria de y sub i es igual a 10,50. N representa el número de observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 observaciones. Por lo tanto, 6 alfa. Más la beta por la sumatoria de x sub i. La sumatoria de x sub i lo vamos a sumar y nos va a dar el valor de 1,40. ¿No? Quiere decir, sumamos 2,40 más 2,20 más 2 más 1,80 más 1,60 más 1,40 nos da 11,40. Lo que estamos haciendo es reemplazar en nuestras ecuaciones normales para hallar el valor de beta y de alfa. Una explicación manual, ¿no? Porque posteriormente simplemente nosotros vamos a introducir estas dos filas. Ingresamos a la opción regresión, regresionar, lineal y nos va a dar directamente el resultado. Es un acercamiento. Entonces, la sumatoria del producto de x por y, vamos a multiplicar 240 por 230, vamos a tener un resultado, 220 por 2, 2 por 180 y esos resultados lo vamos a sumar. Eso viene a ser la sumatoria de x sub y por y, que nos va a dar 20,62. Alfa por la sumatoria de x sub y que ya habíamos sumado, esta suma nos da 11,40 alfa, más la sumatoria de x sub y elevado al cuadrado, ¿no? La sumatoria de los ingresos lo elevamos al cuadrado. Ya. Una vez que tenemos nuestras ecuaciones, podemos resolverlas porque tendríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que es alfa y beta. Obtenemos beta igual a 0,96 y alfa menos 0,07. Por tanto, nuestra recta de regresión es igual a menos 0,07 más 0,96 x sub i. Ya habíamos indicado que el gasto está en función del ingreso. Entonces, tenemos estos ingresos que están en cientos de bolivianos, pero nosotros estos ingresos podríamos ir cambiando. Y podríamos tener no solamente para 1,40, yo puedo sacar para 1,30, 1,20, 1,25, 3, 4, 5, etc. Considerando que mi ingreso va a ser 5, supongamos cuánto va a ser mi gasto. Entonces, como habíamos mencionado, esta es la recta de regresión que me permite estimar ciertos valores asignándonos valores a la variable independiente. Esa recta de regresión está haciendo mínimo las observaciones y la recta que hemos estimado. En otras palabras, está haciendo mínimo las observaciones en función de la recta que tenemos. ¿Alguna consulta de parte de algún participante?
Entonces podemos continuar. Regresión, correlación. Tenemos distintas fórmulas, ¿no?, que nos permiten calcular beta, calcular el coeficiente de determinación y calcular lo que es la covarianza. Beta es igual a n por la sumatoria del producto de x por y menos el producto de la sumatoria de ambas variables dividido entre n por la sumatoria de x sub y elevado al cuadrado menos la sumatoria de x sub y elevado al cuadrado. Si dividimos por n al cuadrado, tendríamos que beta es igual a la covarianza de ambas variables dividido entre la varianza de la variable x. A su vez, R es igual a la covarianza de x y y dividido entre el producto de las desviaciones de ambas variables. Covarianza a su vez podríamos hacer el producto, podría pasar a multiplicar la covarianza de x y y, va a ser igual a R por el producto de las desviaciones de ambas variables, ¿no? Entonces, a su vez, beta va a ser igual a R por el cociente de la desviación de ambas variables. Simplemente hemos visto algunas fórmulas complementarias que podríamos en algún caso utilizar. Tenemos una función exponencial. Tenemos que realizar un ajuste cuando los modelos no son lineales. En este caso, tenemos y es igual a alfa por e elevado a la bx. Es exponencial porque beta está como exponente, ¿no? Beta por x. En este caso, la variable x está como exponente, ¿no? Tenemos en el exponente beta x y se hace exponencial porque la variable y está dependiendo de la variable x y esta variable x está como exponente de nuestra función. También podemos tener una función potencial. Una función potencial cuando nuestras variables son lineales, pero la variable x, el exponente de la variable x, beta, está como su exponente. Fíjense, está como exponente. Entonces es una función exponencial. Cuando la variable x está como exponente, se hace exponencial. Simplemente es una función potencial. Es una función hiperbólica. Cuando tenemos y es igual a 1 sobre alfa más beta x. Alfa es la intersección a la ordenada, habíamos indicado, y beta es el ángulo de inclinación. En este caso, pero es una función hiperbólica, ¿no?, que también tenemos que linealizar. Si podríamos trabajar con la función exponencial, como nosotros linealizamos, porque las fórmulas que tenemos es para funciones lineales. Entonces tenemos que aplicar logaritmos, como les había indicado, ¿no? Aplicando logaritmo a mi función de exponencial voy a tener logaritmo de y es igual a logaritmo de alfa más beta x. ¿Por qué? Porque por propiedades de logaritmos estamos aplicando a lo que es el exponente. Logaritmo de e viene a ser igual a 1. El producto de ambos, el producto en logaritmos se convierte en suma, logaritmo de alfa más beta x por el logaritmo de, pero el logaritmo de es igual a 1. Es por eso que simplemente nos queda beta x. Ahora tenemos que reemplazar en nuestras ecuaciones normales a partir de esta función que tenemos.
sumatoria y nuestras ecuaciones normales van a ser igual a la sumatoria de y sub i es igual logaritmo de alfa más beta por la sumatoria de x. La primera ecuación. La segunda ecuación va a ser sumatoria de x sub i por logaritmo de y sub i es igual a n por logaritmo de alfa más beta por la sumatoria de x sub 1 elevado al cuadrado. Entonces, una vez que hemos linealizado, generamos nuestras dos ecuaciones normales. Esas son nuestras ecuaciones normales. Varianza explicada y varianza inexplicada. Tenemos la nube de puntos, la recta estimada. La ecuación de regresión lineal va a ser igual a y calculada es igual al promedio de la variable y más el producto de beta por el desvío respecto de la variable x. Es un desvío, el valor real menos el promedio. Si x sub i, hacemos un supuesto, ¿no? Si x sub i es igual al promedio de la variable x minúscula. Entonces tenemos y calculada va a ser igual a el promedio de la variable y. El promedio de lo que es la variable x y la variable y van a pasar por la recta de regresión. Ya habíamos mencionado que nuestra observación va a estar distante hacia la recta de regresión. Va a estar distante, ¿no? Rara vez podría estar en la recta de regresión. Y esto llamamos la diferencia del valor real menos el calculado. En el gráfico podríamos analizar y sub j, aquí tenemos y sub j para esta observación, menos su promedio. Va a ser igual a y sub j menos y subcalculada más y calculada menos el promedio de la variable y. Fíjense, y sub j menos el promedio, estamos hallando esta diferencia desde y sub j hasta el promedio de y eso es igual a esta diferencia y sub j menos y sub c más y sub c menos y promedio. Tenemos en el gráfico esa cosa. Podemos elevar al cuadrado y aplicamos sumatoria. Si desarrollamos el cuadrado del segundo miembro, tenemos la siguiente relación. Y posteriormente, si dividimos entre n, tenemos que la varianza total va a ser igual a la varianza inexplicada más la varianza explicada. La variación total, esta variación total es igual a la sumatoria de esta diferencia elevado al cuadrado dividido entre n más la sumatoria de esta diferencia dividido entre n. Entonces, la varianza total es igual a la varianza inexplicada más la varianza explicada. La varianza explicada tiene mayor ponderación, por lo tanto tiene que ser mayor el cálculo comparativamente con la varianza inexplicada.
tenemos lo que es el coeficiente de determinación, bondad de ajuste. Habíamos arribado a esa primera ecuación, dividiendo ambos miembros por la sumatoria de las desviaciones de las variables y elevado al cuadrado. Estamos dividiendo el primer miembro y eso va a ser igual. Estamos dividiendo dentro del segundo miembro más, y finalmente dentro de lo que es el segundo miembro también estamos dividiendo. Pero el segundo término había sido igual al coeficiente de determinación. Por lo tanto, otra fórmula que determinamos, beta es igual a R por el cociente de la desviación típica de Y sobre X. Tenemos el error estándar de estimación, pero tal vez algunos minutos para que ustedes puedan observar. Hubo problemas de conexión. Simplemente tendríamos el ejemplo de una función potencial y ahí tenemos el ejemplo. No está viendo muy buena señal. Y bueno, estimamos lo que es la recta de regresión para una función exponencial y es el valor que va a ir cambiando, ¿no? A 0,657 lo vamos a anotar aquí y podríamos ir anotando algunos valores para la variable X y vamos a obtener los valores de la variable Y. Ya. ¿Alguna consulta? Un poco como habíamos mencionado el día de ayer. Nos parece hola, hola. Algunos problemas de conexión de red. Entonces, ayer habíamos mencionado que la parte teórica siempre es un poco cansador. Estamos viendo los ejercicios de manera manual, pero de todas formas, estos problemas lo vamos a solucionar calculándolo directamente en los softwares respectivos.